Continuamos con la sesión número 7 del panel. Ahora vamos a profundizar un poco más en las estrategias de financiamiento para los proyectos de GNL en nuestra región. Nuestro panel de expertos va a discutir las diferentes formas que se están financiando estos grandes proyectos, desde capital privado hasta asociaciones que son público-privados. Vamos a recibir al moderador de este panel. A medida que los voy llamando, por favor, pueden pasar adelante. José Félix Magaña, socio Deal Advisory, M&A, jefe de infraestructura KPMG Panamá. Bienvenido. Llamamos a continuación a los panelistas que forman parte de esta sesión número 7. Vamos a ir tomando asiento. Oscar Batres, tesorero Europa, Asia, México, Centroamérica y el Caribe. Llamamos también a Pedro Duboc, director financiero NextGen Capital Panamá. Llamamos también a Iván Núñez, jefe de infraestructura y financiamiento de proyectos Bladex. Llamamos a Ramón Candia, jefe de inversiones CIFI Panamá. Sean todos bienvenidos. Iniciamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Y le agradezco especialmente al panelista anterior porque nos ayudó con esa transición del almuerzo a este momento, ¿no? Así que muchas gracias. Hace un poco más de 10 años, en América Central estábamos pensando, todavía en este tema sentíamos que teníamos un gap en la generación de energía, donde producíamos energía térmica y habían todavía una parte incipiente de generación por mecanismos sostenibles, ¿no? Pero había un gap que era necesario cerrar y no estábamos tan seguros de cómo poder hacerlo. Y yo creo que en ese momento, ¿verdad?, algunos pioneros, entre los cuales tenemos aquí en el panel, decidieron invertir, decidieron llenar ese gap y ahora tenemos 10 años después un creciente generación a base de gas natural que ha venido a facilitar, que ha venido a mantener los precios bajos, que ha venido a realmente ser ese rite of passage entre lo que es la generación vía combustible fósil a lo que va a ser el futuro de la energía predominantemente sostenible. Así que la verdad es que muy orgulloso de tener esta alineación aquí de estrellas en el sector, y me gustaría comenzar con Oscar. Lamentablemente te va una omnibus question, ¿verdad?, ahí para que lo tengas en cuenta. Oscar, ¿nos puedes comentar un poquito cuáles son los retos más importantes durante el proceso de financiamiento de este tipo de proyectos? Entonces, esto tiene retos por todos lados, retos por tamaño, retos por tecnología, retos por la complejidad, papelería. Yo recuerdo que estos proyectos tienen como 600 contratos y es una cosa muy compleja. ¿Cuáles son estos, tal vez si te puedes enfocar en los retos principales y cómo los han ya expuesto, ¿no? ¿Cómo han podido flanquearlos para llegar a tener estos proyectos up and running? Sí, muchas gracias, José Félix. Y primero que nada, gracias por la invitación a GNL Global. Como lo comentabas, realmente para el caso de Panamá es un caso muy interesante, en donde hemos podido ver el cambio que ha tenido la matriz energética de hace 10 años a lo que es hoy, en mucha medida por la entrada de lo que es el gas natural como fuente de combustible, que viene a crear una estabilidad y una eficiencia en precio para lo que es la matriz, ¿no? Y eso no solamente viene a través de los proyectos que se desarrollaron hace 10 años, como tú lo mencionabas, sino con lo que ha continuado desarrollándose a lo que hoy día está disponible en la matriz. Pero yendo a tu pregunta, yo creo que hay varios factores que hay que tener en consideración. Yo arrancaría primero con lo principal, o sea, todos los que estamos acá somos financieros, o sea, que hay que tener claro cuál es el valor financiero que tiene el proyecto, el contrato, la generación de ingresos, si es 100% contratado, si hay alguna porción que está disponible al mercado ocasional. Si está disponible al mercado ocasional, viene la parte importante, que es la parte comercial, entender cómo funciona el mercado, cuál será la orden de despacho del activo y si es posible o no poder financiar esos flujos
que no necesariamente están estabilizados en términos de la generación de ingresos que tendría a través de un contrato. Por otro lado, viene el tema ambiental. Estos proyectos son proyectos de gran envergadura. Solamente en el caso de Panamá se han invertido más de 2.000, 3.000 millones de dólares en proyectos de gas natural. Son tamaño muy grande que tocan muchos aspectos que para los ambientales es complejo. O sea, hay que entender muy bien el tema de los riesgos que se están teniendo y las mitigaciones que se deben de incorporar. Y por último diría el tema regulatorio. El tema regulatorio es bien importante porque te da certeza a ti como inversionista de dónde tú estás invirtiendo tu dinero y la certeza, de nuevo valga la redundancia, de la recuperación de esa inversión. Particularmente quisiera hacer el comentario de cuando uno está mirando estos proyectos, tiene que tener bien claro cómo al final tú vas a despachar esa energía, ¿no? O sea, al final tú puedes venir, invertir 1.000 millones de dólares, todo muy bonito, tienes la planta ahí lista, pero, ok, ¿dónde la llevas al centro de demanda, donde se está consumiendo la demanda, ¿no? La inversión en transmisión tiene que ir adelante de lo que es la necesidad de generación que un país tiene, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos podido ver a lo largo de los años es, en todos los mercados donde operamos, hay un lag en términos de cómo viene desarrollándose esa inversión y eventualmente eso puede llegar a dificultar que las inversiones puedan ejecutarse de manera efectiva. Entonces, resumiendo, yo creo que tiene que tener bien claro la parte financiera, la parte comercial, la parte ambiental y la parte regulatoria para poder tomar decisiones de cómo poder invertir en proyectos como estos. Muchas gracias, Oscar. Esta es una palabra que en este mundo se escucha mucho y tiene que ver con la bancabilidad. Bancabilidad es un mal uso del lenguaje, pero en realidad lo que quiere decir es si un proyecto va a reunir los elementos que menciona Oscar ahorita a efectos de que los bancos financiadores tengan la confianza de invertir en el proyecto. En ese sentido, a mí me gustaría, Pedro, que nos comentes un poco cómo se define la estructura de capital de un proyecto de esta envergadura, de un proyecto de gas natural, de forma que se contribuya precisamente a esa bancabilidad, es decir, de que esto pase a ser de un gran proyecto, de ser técnicamente factible a factible en la realidad. Y factible en la realidad significa que pueda ser financiado. ¿Cómo influye en el setup del proyecto? El setup mismo del proyecto, ¿cómo influye en cómo ultimadamente se financia este proyecto? Si nos puedes comentar algo al respecto. Claro que sí. Bueno, ante todo, muchas gracias GNL Global por la invitación y un placer compartir el panel con ustedes. Básicamente, la estructura de capital de un proyecto tiene que tomar en cuenta varios factores. No nos podemos olvidar de que los bancos al final del día están viendo flujos y riesgos, principalmente. Si tú tienes los flujos suficientes para repagar y cuáles son los riesgos que pueden ocasionar un retraso o un impago en su préstamo. Entonces, básicamente lo primero que yo creo que debemos ver es qué tipo de proyecto es. ¿Es un greenfield o es un brownfield? O sea, es un proyecto que hay que hacer una infraestructura desde cero, o ya es un proyecto existente que va a ser un upgrade, que va a ser una conversión o un cierre de ciclo combinado. Entonces, eso te impacta en el capital a invertir, en el tiempo de la construcción y en los riesgos asociados a ese proyecto. Lo segundo es básicamente quién es el sponsor. O sea, si es una compañía que ya tiene un balance sheet fuerte que puede brindar algún apoyo financiero, o si es un SPV, una compañía de carpeta, que básicamente el repago va a venir solamente de la fuente del proyecto. Lo tercero es la estructura de ingresos. ¿Tiene un PPA o no? ¿Qué plazo tiene el PPA? ¿Y qué tipo de PPAs estamos hablando? Los PPA pueden ser en base a capacidad o en base a margen. Y estos son este es un aspecto muy importante porque ese es el que determina la certidumbre de los flujos futuros. O sea, a los bancos les gusta ver los flujos y a medida de que tienen más certidumbre en los flujos futuros, pueden ser más agresivos en las tasas, en las condiciones y obviamente en el porcentaje de apalancamiento del financiamiento. Lo cuarto, básicamente el suministro de gas. ¿Tiene un contrato o no de gas? Más temprano en una de las presentaciones, creo que de Freddy Oando, vimos obviamente que
que el gas natural puede tener alta volatilidad y básicamente un contrato de largo plazo te ayuda a eliminar esa incertidumbre en tu costo del fuel. Y lo último, y respondiendo a tu pregunta del setup, el setup de la planta en sí mismo impacta muchísimo el CAPEX inicial. Si el proyecto incluye o no almacenamiento y regasificación, esto va a disparar los costos iniciales del proyecto. Si la tecnología que se usa en la regasificación y almacenamiento es onshore, es una terminal onshore o es un FSRU, los FSRU tienden a ser un poco más barato, más económico, y pueden implementarse más rápidamente, pero a futuro representan unos gastos adicionales de operación. Todos estos factores tienen que tomarse en cuenta para saber qué tipo de financiamiento, si es un project finance, si es un commercial loan, si estamos hablando de una emisión de bonos, si estamos hablando de introducir a las ECAs o a las multilaterales, o si hay que hacer una estructura híbrida, incluyendo préstamo puentes, mezanín o deuda convertible. Entonces, todos estos factores hay que tomarlo en cuenta para definir la estructura. Perfecto, muchas gracias. Iván, pensando un poco y construyendo un poco en lo que los sponsors ven, en lo que los sponsors arman, ¿qué elementos ustedes tienen en cuenta al analizar la viabilidad financiera de un proyecto de esta naturaleza? Especialmente teniendo en cuenta la combinación de factores como el mercado mismo de gas natural que nos comenta precisamente Pedro, y los diferentes contratos a largo plazo que forman parte del proyecto, tanto como el O&M, los PPAs y otros contratos que hacen de un proyecto algo financieramente viable. Bueno, no voy a ser menos y no voy a dejar de dar las gracias a todos los presentes y a GNL Global. Yo creo que la primera cosa que miramos en la bancabilidad y como muestra un botón son los sponsors. Estos sponsors son sponsors que claramente están citando todos los elementos importantes y conocen los proyectos de GNL. Luego tenemos una distinta tipología de proyectos de GNL. Estamos viendo, por ejemplo, desde lo más sencillo, lo más bancable, que son proyectos en los cuales no tenemos mucha volatilidad de flujos, eso ya se ha dicho, y tampoco tenemos una alta preocupación del supply. Estoy pensando ahora mismo en pipelines que tiene la CFE en México, por ejemplo, incluso las plantas donde te van a retribuir como lender una vez se ha construido la planta, en cualquier caso, y no tienes por qué preocuparte del supply. Estamos estructurando ahora un proyecto de concesiones de gas donde yo diría que es un segundo nivel, donde el Estado tiene un gran incentivo en el desarrollo del gas en el país y donde hay una multitud de contratos de gas, no hay preocupación, y el gas está onshore, es Perú, es un país rico en gas. Y luego ya empezamos a hablar de proyectos quizá más como en Centroamérica, donde el país el gas tiene que venir de fuera tienes por un lado el tema geopolítico, tienes que atar un contrato de gas, un contrato para la infraestructura que te va a traer el gas, como ha mencionado Pedro. Si estamos hablando de una planta de generación, la planta tiene que ser construida y luego tienes el offtake y el offtake de algún modo tiene que todo este paquete de contratos entre el offtake, el de supply de gas y la infraestructura y la planta tienen que estar alineados de forma que cada parte, y habiendo reunido, como digo, a los sponsors y al EPCista y a partes que realmente tienen la experiencia y el músculo para hacer el proyecto realidad, cada parte esté soportando el riesgo que le corresponde en la mejor manera, que es el secreto de hacer project finance, ¿no? Entonces, yo creo que una cosa muy específica del riesgo y de la bancabilidad que miramos es el supply risk. Vamos a mirar, pues efectivamente, si tienes un FSRU, obviamente es una solución que solo va a funcionar para plantas de determinado tamaño. Vas a necesitar, pues, no sé, aproximadamente 800 megas para arriba. Por lo tanto, eso es algo importante para el proveedor del FSRU.
si el proveedor del FSRU no tiene esa claridad, no te va a querer dar un contrato que sea suficientemente flexible, y vas a tener que tener un pago alto, fijo de gas, por lo tanto tienes que mirar qué tipo de planta tienes tú, si tienes una planta de reserva y esa planta no sabe si se va a utilizar o no se va a utilizar o cuánto se va a utilizar, tienes un problema porque no te van a dar la flexibilidad del contrato que tú necesitas. Quizás sería más interesante que ese FSRU estuviese también abasteciendo de algún modo el país u otro tipo de clientes, y eso te va a permitir tener la flexibilidad que tú necesitas para ese FSRU. Estamos hablando de la cantidad y de la flexibilidad, también podemos hablar del precio. Puedes tener un offtake en el cual, y esto ha pasado, has ignorado el índice sobre el que te van a retribuir el gas que tu planta consume para producir la energía dentro del offtake, y entonces en un momento dado te puedes encontrar con un mismatch, ¿no? Entonces, digamos que si nos podemos a mirar en detalle cada tema, la propia eficiencia de la planta, el nivel digámoslo así, de detalle y de cosas que tienen que ir alineadas es mucho. Y como digo, todo comienza por tener los partners adecuados en la transacción. Muchas gracias, Iván. Ramón, hemos visto, lo vimos en Gatún, aquí en Panamá, y en algunos otros proyectos estamos viendo ya una presencia un poco más, que de alguna manera no es lo común en América Central y el Caribe, por lo menos, que es tener fondos de inversión que por su naturaleza de repente no calzan tan bien con un project finance, pero que sin embargo tú representas precisamente un fondo de inversión que invierte precisamente en proyectos de infraestructura. Y en ese sentido, ¿verdad? Desde la experiencia de CIFI, ¿qué factores hacen atractivo a un fondo de inversión que se dedica a esto? Es decir, ¿cómo esto se incorpora, cómo se amalgama la estructura de un proyecto como este, como un fondo de inversión, y ¿qué tú ves hacia adelante? ¿Ves más presencia de fondos de inversión y cómo esto se desarrolla? Gracias, José Félix, y gracias también a GNL Global por la invitación. Tal cual, nosotros somos un asset manager, gestionamos fondos de terceros, son fondos de deuda, adicionalmente a una institución financiera que tiene el grupo. Entonces tenemos hoy en día 4 fuentes de fondeo para proyectos, nuestro balance propio, un fondo que se llama CIFI Sustainable Debt Fund, el Fondo Dominicano de Infraestructura 1 y el Fondo Dominicano de Infraestructuras 2. ¿Cómo nosotros añadimos valor a través de esas fuentes, a través de esos fondos de inversión? CIFI trae 22 años de experiencia estructurando proyectos de infraestructura en toda América Latina y el Caribe. Nos sentimos bastante cómodos en prácticamente todas las jurisdicciones en América Latina donde se están activamente financiando proyectos de infraestructura. Esos 22 años de experiencia nos permite buscar también estructuras un poco más tailor-made o poder financiar proyectos un poco más complejos. Entonces traemos el equipo completo para que pueda hacer todas esas inversiones, ¿no? Luego, los fondos de inversión también traemos el PIS a la región. Ciertos LPs tienen algunos intereses en unos sectores y en otros, ¿no? Por ejemplo, en el caso del CIFI Sustainable Debt Fund, son proyectos de carácter sostenible. Ahí nuestro anchor investor fue el Fondo de Desarrollo de Noruega, Norfund, que también es accionista de CIFI. Y en el caso de los fondos que tenemos en República Dominicana, están las AFPs dominicanas, que venían con un interés muy grande de participar de una forma más activa en el 2018, cuando captamos a los fondos de pensión como inversionistas, de entrar en la economía real dominicana y aportar más al sector de infraestructura, ¿no? Entonces, principalmente lo que nos ha permitido eso es traer más fuentes de fondeo a estructuras de Project Finance largo plazo. El valor que podemos traer también es que estos fondos de inversión lo que buscan es colocar fondos no a 3, no a 5, no a 7 años, no. Ellos buscan colocar a 15 años o más, o al menos a partir de 10 años. Entonces, siempre y cuando un proyecto realmente tenga
una visibilidad de poderse financiar a largo plazo, ahí estamos nosotros. Y traemos también algo de flexibilidad. Un ejemplo de donde ha participado un fondo de inversión que nosotros manejamos es en la República Dominicana. Nosotros en el 2022 apoyamos a nuestro cliente Jaina, SGN y Monterrío con la financiación de una planta termoeléctrica a ciclo abierto. Hicimos una financiación en un plazo bastante rápido. Fue una financiación vía una estructura de un asset-based loan, donde nosotros prestamos 72 millones de dólares basados en los activos que tenía el proyecto ya en ese momento. Era una planta en construcción. Y luego, José Félix, igual para comentarte cómo encaja todo esto con la industria financiera más tradicional, este año cerramos un préstamo a largo plazo de 10 años, de 322 millones, donde invitamos a varias instituciones bancarias de la República Dominicana y de la región para financiarlo con el fondo. Perfecto, muchas gracias. Yo creo que es importante, bueno, al final del día estos son proyectos muy, muy grandes y necesitan diferentes pockets de financiamiento, ¿no? Oscar, me gustaría que nos comentaras un poco de tu experiencia con modelos, con estructuras de financiamiento, para parte del reto de financiar esto es encontrar las estructuras correctas, ¿no? Y en tu experiencia, ¿cuáles son aquellas estructuras que han funcionado bien, que han sido hasta cierto punto determinantes del éxito del financiamiento de un proyecto de gas natural? ¿Y en qué momento las decidís utilizar? Porque el proyecto es como un ser vivo, ¿no? Nace, bueno, se concibe, digamos, para usar esa analogía, se concibe y luego va tomando cierta forma y luego se la cambias y luego lo volvés a poner y el regulador dice, no, mire, pero no se puede. Entonces, contame cómo al final esto logra compilarse para poder financiarlo. ¿Cuánto tiempo tenemos para responder a esa pregunta? Por ahí podemos extendernos, ¿no? No, mira, la verdad que es una excelente pregunta y yo creo que yo lo diría, como tú lo mencionas, tal vez le haría un cambio, y es el proyecto y las estructuras de capital están vivas desde el momento en que uno pone la firma del crédito que cierra. Ese tema empieza a tomar vigencia y vida propia en ese mismo momento. Entonces, ¿a qué me refiero? Que en el momento en que uno cierra el tema, puede ser que se te presente una oportunidad para buscar una estructura más óptima que la que cerraste al inicio. Y quizás la forma más fácil de poder contestar a tu pregunta es a través de ejemplos de temas que nosotros hemos podido desarrollar en dos mercados que son muy importantes para AES en la región. El primero es República Dominicana y el otro es Panamá. Entonces, si comenzamos con República Dominicana, nosotros comenzamos la operación de gas natural a inicios de los 2000 con un ciclo combinado y una terminal de gas que eventualmente se fue refinanciando, se construyó con un project finance al principio de los 2000 y luego se fue refinanciando cuando el mercado empezó a madurar y empezó a entender cómo funcionaba el sector de gas, en donde ya no solamente el mercado dependía del consumo del ciclo combinado, sino que más bien se empezó a tercerizar y el mercado financiero, los bancos y los inversionistas de fuera entendieron la manera en cómo poderle prestar a un activo como estos. Entonces, algo que se originó con un financiamiento específico de proyecto, se transformó hacia un financiamiento de portafolio que le creó mucha flexibilidad. Entonces, financiamiento de portafolio a nivel de bonos internacionales, etc. Si hacemos, como dice mi hijo, 3 doritos adelante, nos vamos al 2016, llegamos a Panamá, un mercado de gas que no existe y una oportunidad en donde se da una licitación para poder traer el gas a Panamá. Y en AES creíamos, dada la experiencia que teníamos en República Dominicana, que deberíamos de hacer lo mismo, que eventualmente Panamá, quizás por la posición geográfica, debería de acelerar incluso más rápido la entrada del gas natural. Y decidimos hacer una inversión de $1.200 millones, con un contrato de 10 años. Y eso obviamente lo que representaba es que tenías que ser extremadamente creativo para poder ser, uno, competitivo al momento de poner un precio en la licitación, pero por otro lado extender lo más que pudieras el repago de esa deuda, porque si repagas $1.200 millones de inversión en 10 años, olvídate, hubiera sido el proyecto más caro, ¿no?
Entonces tuvimos que pensar en qué players, a tu pregunta inicial, traíamos a la mesa. Y fue una combinación específicamente de bancos comerciales que entendían la parte de cómo funcionaba el sector, pero también la banca multilateral. ¿Por qué la banca multilateral acá fue importante? Porque, de nuevo, no era un mercado que existía, no había una regulación implementada para gas natural, había mucha incertidumbre y probablemente estos bancos que tienen una visión social y una visión de desarrollo de los mercados sí podían tomarse el riesgo de irse a la parte larga del plazo y proveernos un financiamiento posteriores a lo que era el contrato en ese momento. Y de esa manera fue como logramos levantar cerca de $600 millones de deuda para un proyecto que permitió poder desarrollar no solamente el ciclo combinado, sino que la terminal de gas, que hoy por hoy, de nuevo, 3 doritos para adelante, Panamá es completamente diferente a lo que era en el 2016. Hay 2 proyectos de gas, un tanque con una utilización muy importante que aquí mi buen amigo Félix, que fue parte de ese proyecto, no nos creía que íbamos a lograr hacerlo al principio, pero bueno, estamos en eso y creo que de nuevo, al final, respondiendo a la pregunta, los proyectos están vivos, las estructuras de capital están vivas y uno tiene que estar constantemente mirando en dónde puede optimizar esa estructura de capital para traerle valor al proyecto, al mercado y al accionista. Para terminar, el proyecto en Panamá lo hemos refinanciado ya 3 veces en una estructura de portafolio completa que nos crea mucha flexibilidad. Ya el Project Finance quedó atrás, pero importante, el Project Finance fue lo que permitió poder crear ese proyecto y ponerlo en línea. Excelente, Oscar. Me parece que eso resume, eso nos da un rumbo, una ruta, ¿no? De dónde comenzó el tema de gas natural en Panamá y a dónde está ahora. Y vamos a hablar un poco más de hacia dónde va a ir un poquito más adelante. Pero tal vez, Iván, este es un tema que un solo banco no lo puede resolver. Nadie tiene $600 millones para decir, mire, ahí está, tómelo y haga su proyecto y bueno, esperemos a que salga, ¿no? Esto normalmente se organiza con sindicatos de bancos que se reparten roles y responsabilidades y se asignan, digamos, las cantidades que van a invertir. Y aquí un poco la pregunta es, ¿qué factores tiene en cuenta Bladex al decidir o no participar en una sindicación, ¿no? ¿Cuáles son las mejores prácticas internacionales o puedes comentar que son aplicables al financiamiento en este tipo de proyectos? Bueno, pues realmente hay 2 tipos de roles, ¿no? Tienes un rol que tiene que ver con ser un lead arranger y ser el book runner de la transacción, y si estamos hablando de transacciones como la que has mencionado, $600 millones, normalmente los sponsors van a elegir, es un juego de conseguir el dinero barato y de bajar los costos de transacción. ¿Y esto cómo lo consigues? Bueno, vas a hablar con bancos que tengan esa capacidad. Por ejemplo, en el caso de Bladex, el underwriting que puede hacer Bladex máximo es de $300 millones. Entonces dirían, bueno, para $600 millones necesito hablar con otro banco aparte de Bladex, o si quiero puedo hacer con un tercero para tener una cantidad extra de apoyo. Van a pensar, como por ejemplo ha dicho Oscar, tiene sentido tener una multilateral como uno de esos bancos que nos beneficie por los temas de plazo, por los temas de withholding tax, o vamos a ir con bancos comerciales que normalmente son más ágiles, ¿no? Hay un sweet spot de JLAs, porque ahora estamos hablando de 600 millones, pero si tenemos una transacción, y la hemos hecho, este año hemos tenido una de 1.000 millones, y ahora hemos cerrado una de 400, otra de 400, en la de 1.000 millones empieza el momento de ¿cuántos JLAs quieres tener? Porque hay un sweet spot, ¿no? Y cuando empiezas a meter a demasiada gente, empieza a ser cada vez más doloroso para los sponsors y para uno mismo, ¿no? Entonces, esa es la primera decisión, José Félix. Yo creo que la segunda decisión es una vez pones a estos book runners a trabajar juntos a este sweet spot, que yo creo que serían unas 3 entidades, ¿no? Preferentemente. Estas entidades a la vez tienen que tener un track record de sindicación, pues no sé, Bladex ha trabajado con 100 y pico entidades financieras a lo largo de 15 años, ¿no?
ha hecho varios billones bueno, este año simplemente lo que es mi unidad de infraestructura van a ser 2 billones en transacciones junto con otros bancos. Tienes que conocer en el database que tiene nuestro equipo de sindicación, van a elegir aquellos bancos que tienen el apetito, el sector, que por ejemplo están en el país y por estar en el país te da una ventaja, o si hay una parte de la sindicación que tiene moneda local, tiene esa ventaja. Y ese es un ejercicio que van a hacer los bookrunners, ¿no? Se van a repartir entre ellos con quién tienen relaciones y con quién van a tratar. Y luego tienes todo el tema que tiene que ver, lo que dices de mejores prácticas. Además de la bancabilidad, normalmente va a haber advisors, ¿de acuerdo? Vamos a tener consultores, además lo hablábamos hace nada en el almuerzo, y necesitamos consultores que tengan una reputación internacional en los distintos aspectos de la debida diligencia que vamos a hacer, ¿no? Y eso va a ayudar mucho en que los materiales que reciban los bancos que participan sean de primera calidad. Y hablo de consultores, pero también hablo del counsel legal. Yo creo que esos son temas, importantísimos en una sindicación. Luego hay otros roles, una vez ha nacido el activo, el admin agent, el collateral agent y el servicio que vas a ir dando a los bancos en el día a día cuando desde Bladex tomas alguna de esas posiciones, por ejemplo la de admin agent, que a ellos les puede gustar en el futuro y te van a volver a llamar, ¿no? Entonces, si has estructurado bien, si les estás dando un buen servicio, construyes una relación como la que tenemos a lo largo de años, va a ser un bajo costo de transacción, que es de lo que se trata. Ok, muchas gracias, Iván. Ramón, es bueno escuchar el lado de los bancos, que es algo a lo que estamos más acostumbrados, pero tú mencionaste, tu caso, tú lo que tienes son el PIS. Algunos son bancos, otros son fondos, otros son agencias del gobierno, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿cómo se coordina, al igual de cómo se coordina un sindicato? ¿Cómo se coordina a estos LPs a efecto de llevar a un fondo de inversión a buen puerto? Sí, gracias, José Félix. Normalmente lo que buscas es crear un fondo que tenga unos guidelines que te asegure que tengas un grupo de LPs suficientemente interesados como para participar y como para poder apoyarte en el largo plazo, ¿no? Entonces, nosotros, uno de los fondos que creamos se llama SIFI Sustainable Debt Fund, es un fondo que hace deuda senior y subordinada en toda América Latina y el Caribe, solo en sectores llamados sostenibles, ¿no? Energía renovable, logística sostenible, acabamos de hacer un proyecto, salud, educación, etc. Y en ese caso es un fondo a 10 años, donde tenemos inversionistas locales que les interesó entrar en el sector de infraestructura con un retorno atractivo, y también tenemos un grupo muy importante de DFIs internacionales que también buscaban el aspecto de sostenibilidad y apoyo a la región, ¿no? Entonces, lo bueno allí es que pudimos hacer una combinación de esos DFIs y los privados regionales, ¿no? En el caso de los fondos dominicanos tenemos 4 AFPs, y ahí el alineamiento principal fue, por un lado, un sector estratégico para el país, la infraestructura, el desarrollo de infraestructura en el país, y luego permitir que las AFPs hayan podido hacer. Nosotros apoyamos a esa transición de las AFPs de estar altamente invertidas en bonos del Estado dominicano a entrar en la economía real, ¿no? Fuimos uno de los fondos que apoyaron esa transición. Y en ese caso, nuevamente, para las AFPs lo importante era poder colocar los fondos a largo plazo, y eso es lo que nosotros logramos ofrecerles a través de estos proyectos de infraestructura a largo plazo. El apoyo a las renovables en la República Dominicana, eso obviamente para las AFPs es un tema que les interesa muchísimo. O en el caso de la planta termoeléctrica que mencioné ahorita, que es una planta hoy en día ya de 260 megavatios, en Boca Chica, muy cerca de Santo Domingo, una planta muy importante para asegurar el servicio eléctrico
en el lugar y darle una oferta a la creciente demanda que tiene el país. Perfecto, sí. Boca Chica es como el centro neurálgico de la energía en República Dominicana, ¿no? Gracias, Ramón. Tal vez quisiera hacer una pregunta, aprovechando que tenemos a dos grandes sponsors en dos geografías, bueno, en varias geografías en realidad, y me gustaría un poco entender, ya hablamos un poco del mercado, ya hablamos del financiamiento, ya hablamos de los proyectos, y Oscar nos hizo un gran resumen de cómo comenzó y a dónde estamos ahora, y tal vez lo que nos bastaría, lo que nos hace falta conversar un poco es aquellas tendencias, hacia dónde vamos. Aquí vamos a hacerle la misma pregunta tanto a Pedro como a Oscar. Vamos a comenzar con Pedro. ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es la tendencia? Este tema yo lo comenté al principio del panel. Entendemos que la tecnología de gas natural es una tecnología de transición, ¿verdad? En algún momento, pues esto se está simplemente ayudando a que las tecnologías renovables maduren lo suficiente como para evitar intermitencias y este tipo de cosas, pero ¿hacia dónde vamos con el gas natural específicamente? Bueno, básicamente, como bien dice, el gas natural es el combustible de transición o la tecnología de transición. Quisiera aclarar un rapidito que creo que en la introducción dijeron que era de Panamá. La compañía que represento es de República Dominicana también, y tenemos un proyecto allá de una planta de gas en base a gas natural, y básicamente conectándonos a la terminal de nuestros queridos amigos de AES, allá en República Dominicana. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hay varias tendencias que tenemos que tener en cuenta. Básicamente vamos a ver combinaciones de proyectos de GNL con proyectos renovables para proveer soluciones híbridas de energía. O sea, vamos a tener proyectos renovables combinados con proyectos solares, con proyectos de viento. Y básicamente también algo que tenemos que entender y ver cómo aplicamos es la transformación digital, cómo Data Analytics y cómo la inteligencia artificial vienen a jugar también un rol importante en lo que es la eficientización, la optimización de los procesos de las operaciones, y obviamente también para mitigar los riesgos asociados a esas operaciones. O sea, básicamente creo que esos son los puntos de mi parte que me enfocaría, y las tendencias que estamos viendo. Perfecto, gracias Pedro. Sobre lo mismo, Oscar, y tal vez es importante que menciones algún ejemplo de alguna solución específica, y AES ha hecho muchas en los diferentes países, y cómo eso es una tendencia, cómo eso viene a solucionar un problema en un país específico, y si nos puedes comentar un poco más al respecto. Sí, gracias. Mira, yo tal vez te diría un punto bien importante, y es cuando hablamos de transición, ¿a qué nos referimos con eso? Obviamente el mundo se está volcando hacia ser contribuidor cero de carbono. Las energías renovables vienen a apoyar a eso, pero yo creo que aquí todos estamos claros que lo que nos interesa es que cuando lleguemos a la casa prendamos nuestro switch y la luz eléctrica funcione. Nadie está como esperando decir, no hay luz porque no hizo sol, está bien, prendamos una candela. No, yo quiero tener mi luz. Entonces, el tener la confiabilidad en el sector se vuelve bien importante. Y mientras la tecnología renovable no esté al punto de poder permitir 24 horas, 7 días a la semana de manera permanente esa confiabilidad, el gas natural, por excelencia, como lo mencionaba Pedro, es el combustible de transición. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo para poder llevar esa tecnología a lugares donde hoy por hoy quizás es más complejo? ¿Y a qué me refiero con más complejo? Porque una inversión en gas natural es una inversión de gran magnitud. Tú no puedes venir y considerar de que vas a hacer un proyecto de 10 megavatios, 20 megavatios en base a gas natural, porque solamente la adquisición o el securing de un contrato de gas te va a matar los economics de ese proyecto. Entonces tú tienes que asegurarte que tienes una forma eficiente,
desde el punto de vista de costo, de poder llegar a poder traer ese gas a proyectos pequeños. Y ahí es donde nosotros entramos con nuestra infraestructura, tanto en República Dominicana como en Panamá, para poder llevar esas soluciones a través de descarga y descarga en nuestro tanque, el poder llevar combustible a través de camiones, como lo hacemos en República Dominicana y en Panamá, y explorar el tema de isocontenedores para poder llevar a otros mercados que te pueda servir como la fuente de abastecimiento de gas natural para proyectos de menor escala. Y de esa manera poder contribuir a ese tema de transición en donde economías más pequeñas, proyectos más pequeños pueden utilizar el gas natural como una fuente de generación. Perfecto, era importante no dejar en el aire que estamos hablando solamente de generación eléctrica. En realidad la aplicabilidad va mucho más allá y al ser un combustible de transición, pues obviamente no solo se aplica a generación eléctrica, está también el consumo humano y eso es importante tenerlo en cuenta. Tenemos un par de minutos y a mí me gustaría tal vez poderle dar al público una oportunidad de hacer un par de preguntas nada más, si alguien quiere. Gracias. Pues una pregunta para todos. Hoy día, para conseguir, quisiera saber su opinión respecto a los retos para llegar a FID de los proyectos hoy día de combustibles fósiles, particularmente el gas natural. Bueno, en mi caso los retos de FID son innumerables. De los principales retos que vemos es que a veces uno se siente que los planetas se tienen que alinear para llegar a FID. De un lado tenemos la disponibilidad de la tecnología, las ventanas de disponibilidad para entrar en producción y que te entreguen a tiempo. Del otro lado tienes el timing con que tienes que entrar a operación para que te lo exige el PPA antes de empezar a cobrarte penalidades o de perder el PPA. Tienen por otro lado también el suministro de gas, las fechas que ya estimaron que tienen que empezar a llegar ese combustible. Y básicamente alinear todos esos retos es lo que te lleva a FID. El aprendizaje más grande que he tenido de esta oportunidad es que no podemos, tenemos que ser flexibles. No siempre vas a tener una estructura de capital o una idea del financiamiento que vas a llevar a cabo y va a ser esa. Porque se puede retrasar uno de esos elementos y vas a tener que ir a ser creativo. Deudas convertibles, mezzanine debts, préstamos puentes. Entonces, para llegar a FID, todos esos elementos tienen que alinearse y estar cubiertos, básicamente, pero no deja de haber una posibilidad de tener que poner capitales en riesgo mediante, obviamente, capital propio de los sponsors y usar otra estructura de capital híbrida para poder llevar el proyecto a puerto seguro. Yo creo que Pedro lo dijo bastante claro. Tal vez lo que yo complementaría es, uno no tiene que estar, al momento de estructurar este tipo de proyectos, necesariamente crearle la flexibilidad al financiamiento para que te permita poder llegar a esto. Al final, como bien lo mencionabas, nadie controla el millón de cosas que tienen que pasar para que el proyecto pueda llegar a fase final. Pensar que eso va a ocurrir es ingenuo. Y nos corresponde, nosotros como desarrolladores, como sponsors y como los financistas dentro de la compañía, el poder asegurarnos de desarrollar esas mecánicas dentro de las estructuras de financiamiento que te permitan tener esa flexibilidad. Perfecto, tenemos tiempo para una sola pregunta más si alguien quiere hacerla. Gracias. Quería preguntarles, en este contexto de energías limpias, ¿cómo es que ustedes analizan los estándares ESG, cómo estos se vienen integrando a los covenants, o si es que hay alguna ventaja en términos de tasa o análisis de la estrategia ESG de las empresas al momento de hacer la evaluación financiera?
Yo creo que tú eres más ESG driven, absolutamente ESG driven. Gracias, Iván. Sí, en el caso de nosotros, los fondos y la institución financiera se adhieren a principios de Ecuador y a IFC Guidelines, ¿no? Entonces tenemos un equipo bastante profesional, con mucha experiencia, que se encarga de todo ello, ¿no? Lo que hemos visto en proyectos como el último proyecto, el ejemplo que pude dar, es que a la final estos sponsors son bastante sofisticados, normalmente tienes contratistas de primer nivel, entonces todos los aspectos sociales, medioambientales y de gobernanza que tú puedas considerar, realmente desde nuestro punto de vista son manejados de una forma bastante profesional, ¿no? Así que en nuestro caso el objetivo más importante es tener un plan de acción social y medioambiental que sea cumplible y que la empresa le dé seguimiento, ¿no? Con respecto ya a la parte ambiental, que tiene un poco que ver menos con la parte, o sea, de emisiones, que tiene que ver un poco menos con la parte de Equator Principles, en nuestro caso sí le damos también valor a lo que pueda contribuir la planta a también a reducción de emisiones, ¿no? Entonces en el caso de una planta, sobre todo de gas, cuando puede también desplazar algo de combustibles líquidos, siempre se ve también como un aspecto positivo para el proyecto. Sí, brevemente, porque sé que no tenemos tiempo, contestando tu pregunta, un tema bien puntual, no hay beneficio en costo. El que uno venga y diga que es verde y todo eso no te va a dar un beneficio en costo. Sin embargo, sí te abre espacios para lograr algunas cosas. Uno es el tener una certificación verde ESG, es una validación de la estrategia que la compañía tiene hacia el mercado de lo que estamos haciendo. Y eso es algo que es bien visto por parte de los inversionistas. Y segundo, que no necesariamente va asociado al precio, pero que puede trasladarse en un beneficio, es que te abre espacio para poder atraer inversionistas que solamente buscan ESG. Y cuando tú tienes una demanda muy alta, te permite poder apretar el precio. Entonces, no es directamente el hecho de que tú seas verde o tengas un bono verde con una certificación acá, allá, pero trae un componente indirecto que te podría llegar a tener una optimización en precio. Bueno, excelente. Bueno, sí, muchísimas gracias a los cuatro. Bueno, si quieres comentar una cosa precisamente, adelante. Muy brevemente. Nosotros hemos hecho ese ejercicio y en lo que es conseguir financiamiento sostenible a no sostenible, ahora mismo lo hemos cifrado en 10 bips la diferencia. Y estamos haciendo un financiamiento sostenible, es otro sector, es infraestructura digital, y el beneficio de sostenibilidad, el abaratamiento en el costo, lo hemos hecho con otros dos bancos de Nueva York, 5 a 10 bips consiguiendo los KPIs, solo por darles una idea. Hay un pequeño ajuste. La verdad que esto es una externalidad. Cualquier actividad económica humana es una externalidad y muchas veces esas externalidades no se internalizan, no se monetizan. Y ojalá pues que hayan más fondos dedicados a esto y se pueda traducir en un beneficio también para los sponsors por el trabajo, porque eso es un compromiso, no es que tú digas que es verde, es que tienes que estar certificado y tienes que adaptarte a cierta metodología durante la vida del financiamiento, así que no hay almuerzo gratis. Bueno, muchas gracias a todos y gracias a los panelistas. Gracias.